Ok, vamos a ello. La Revolución Francesa, el evento principal de la historia moderna. El gran reboot que supuestamente nos sacó de la oscuridad feudal y nos dio el mundo moderno. Ya conoces la historia, has visto los musicales, la toma de la Bastilla, los derechos del hombre, la multitud furiosa, María Antonieta y alguna frase sobre pasteles que probablemente nunca dijo. Y por supuesto, conoces el eslogan, la marca de marketing más exitosa de todos los tiempos. Libertad, igualdad, fraternidad. Es una frase fantástica. Es optimista, es inspiradora. Es la promesa de un futuro racional, justo y utópico. Es la banda sonora de una nueva era, pero hay un problema bastante grande. Porque cuando pensamos en la Revolución Francesa, nuestra mente no va solo a los filósofos y las declaraciones de derechos. Nuestra mente va a la guillotina. La banda sonora de la revolución no es un arpa. Es el sonido de eso, el silbido de la cuchilla. Pensamos en el reino del terror, un periodo de tiempo aterradoramente corto, menos de un año, en el que el mismo gobierno revolucionario que prometió libertad estaba ocupado cortándole la cabeza, oficialmente a 17,000 personas en juicios de pacotilla, y eso sin contar las decenas de miles que fueron asesinadas sumariamente, ahogadas en barcazas o que murieron de enfermedades en prisiones superpobladas. Entonces, la pregunta de este expediente histórico es, ¿cómo? ¿Cómo demonios pasas del eslogan más esperanzador de la historia a un baño de sangre paranoico en menos de 4 años? La respuesta fácil, la respuesta perezosa, es simplemente decir, bueno, se volvieron locos o el poder corrompe. Es decir, que Robespierre era un monstruo sediento de sangre y listo. Pero eso es un pésimo trabajo de detective. No fue un interruptor que se activó. La revolución no se despertó un día y decidió convertirse en una máquina de matar. Fue empujada a ello. La confianza se rompió, la paranoia se instaló y el sueño de una nueva era de fraternidad murió. Y todo esto comenzó. Vamos a argumentar hoy, no con el primer cubo de sangre, sino con un único evento. Un error de cálculo estúpido, desesperado y francamente patético. Vamos a argumentar que el terror no fue un accidente. Fue la consecuencia directa de un error fatal. El error que probó que la promesa de igualdad era una mentira. Vamos a hablar sobre el peor intento de fuga de la historia. Para entender por qué el terror fue tan terrorífico, tenemos que entender el optimismo casi delirante que vino justo antes. Porque la revolución en sus inicios no era un proyecto para matar a un rey, era un proyecto para reformarlo. Después de la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre, la Asamblea Nacional se puso a trabajar. Y lo que produjeron en 1791 fue una maravilla de la teoría política, la monarquía constitucional. Este era el experimento optimista. La idea era simple, casi elegante. Francia podía Y Luis firmó. Salió al balcón. Saludó. Llevaba la escarapela tricolor. Hizo el papel. Y los revolucionarios moderados, los optimistas, los intelectuales que habían diseñado este sistema, respiraron aliviados. ¡Funciona!
dijeron. El rey está con nosotros. El rey ama la revolución. Hemos salvado a Francia. Libertad, igualdad, fraternidad y monarquía, todo en uno. Era una farsa delicada, optimista y desesperada. Era un país entero fingiendo que el rey al que acababan de castrar políticamente estaba feliz con el arreglo. Todos fingían que el símbolo máximo del antiguo régimen era ahora el fan número 1 del nuevo orden. Y esta farsa, este castillo de naipes basado en la buena fe de un monarca profundamente humillado y devotamente religioso que veía cómo la revolución también atacaba a su iglesia, se mantuvo en pie durante casi 2 años. Y funcionó, hasta que, una noche de junio de 1791, el rey decidió que ya no quería seguir fingiendo. Así que el experimento optimista está en marcha. El castillo de naipes se sostiene. El país entero finge activamente que el rey es el fan número 1 de su propia degradación laboral. Es una farsa, sí, pero mientras todos finjan, la paz se mantiene. Y entonces, en la noche del 20 de junio de 1791, Luis XVI comete el error fatal. Harto de París, harto de la Asamblea, harto de fingir, él y María Antonieta deciden que ya es suficiente. ¿El plan? ¿Huir de París? ¿Correr hasta la frontera este? Unirse a un ejército de leales al rey y, básicamente, amenazar al país para que le devuelvan sus poderes. Y aquí es donde somos testigos del plan de escape peor diseñado, más incompetente y catastróficamente estúpido de la historia moderna. En serio, es una comedia de errores, solo que la moraleja es una masacre. ¿Cómo escapas cuando eres la persona más famosa del país y estás esencialmente bajo arresto domiciliario? ¿Lo haces en secreto? ¿Rápido? ¿De incógnito? Quizás te separas de tu familia, usas 2 carruajes ligeros y anónimos y viajas de noche. No. Así es como escapa Luis XVI. Primero, en lugar de un vehículo rápido, mandas a construir una berlina enorme, pesada, hecha a medida, increíblemente lujosa y pintada de un verde oscuro muy llamativo. Un vehículo que necesita 6 caballos y que grita: «¡Mírenme! ¡Soy ridículamente importante!». Es el equivalente del siglo XVIII a huir en un camión monstruo rosa neón con tu cara pintada en el costado. Segundo, los disfraces. ¿Luis se disfraza de granjero? ¿De plebeyo? No. Luis se disfraza de mayordomo. Un mayordomo sospechosamente bien alimentado, que claramente no ha trabajado un solo día en su vida. María Antonieta va de institutriz. ¿Y la verdadera institutriz de los niños? Va disfrazada de baronesa rusa. Sí, porque nada pasa más desapercibido en el campo francés que una baronesa rusa en un camión monstruo verde. Tercero, el plan es un desastre logístico. Salen con horas de retraso. Pierden sus escoltas militares. Se detienen para comer. Pero aquí viene el momento cumbre. El plan es tan lento e incompetente que le da tiempo a la gente de notarlo. En un pequeño pueblo llamado Sainte-Menehould, un maestro de postas local, un tipo llamado Jean-Baptiste Drouet, ve esta ridícula carroza. Mira al mayordomo gordo y piensa: «Este tipo me suena». Saca una moneda de su bolsillo, un assignat, el nuevo dinero revolucionario. Mira el perfil del rey en la moneda. Mira al mayordomo gordo. Moneda. Mayordomo. Moneda. Un momento. Drouet monta su caballo. Galopa como un loco por un atajo y alerta al siguiente pueblo, Varennes. Y en Varennes el plan colapsa. La milicia local bloquea el puente. Detienen la carroza. Piden los pasaportes. Acorralado, humillado y atrapado, Luis finalmente admite: «Sí, soy yo. Soy el rey». ¡Boom! Ese es el sonido de la farsa rompiéndose. Ese es el sonido del experimento optimista explotando. El rey constitucional, el padre de la nación, el tipo que juró defender la nueva constitución, acaba de ser atrapado, disfrazado de mayordomo, intentando huir del país para, presumiblemente, empezar una guerra civil. La confianza no solo se rompió, se evaporó. El viaje de regreso a París no fue como la huida. No hubo disfraces, no hubo berlinas lujosas. Fue una procesión de humillación. Trajeron al rey de vuelta, pero esta vez el país entero lo estaba observando. Cuando la carroza real entró en París, una multitud masiva,
Los recibió en un silencio total y absoluto, un silencio sepulcral. Se había dado la orden. Cualquiera que aplauda al rey será azotado. Cualquiera que lo insulte será ahorcado. Era el silencio del respeto muerto. El silencio de un país procesando una traición. Y aquí, amigos míos, llegamos al punto de no retorno. Porque lo que regresó a París no fue un rey. Fue un traidor. Y esto lo cambió todo. Piensen en la psicología de la nación. Durante 2 años, la revolución se había basado en la ficción de que Luis era un rey ciudadano. Pero ahora, ese contrato social estaba roto. El rey había demostrado con sus propias acciones que odiaba la revolución. Odiaba la constitución que había jurado defender. Y estaba dispuesto a aliarse con ejércitos extranjeros, los austriacos, los prusianos, para destruir a su propio pueblo y recuperar su poder. De repente, la paranoia que Robespierre y los jacobinos más radicales habían estado predicando dejó de sonar a paranoia. Empezó a sonar a sentido común. La pregunta en París ya no era ¿cómo podemos trabajar con el rey? La pregunta se convirtió en ¿qué hacemos con el rey? Y lo que es más aterrador, la pregunta se convirtió en si el rey, que juró lealtad, es un traidor, ¿quién más lo es? Este fue el momento en que la revolución giró. Dejó de ser un proyecto de reforma optimista y se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Si el rey era un traidor, entonces cualquier noble era un traidor. Cualquier sacerdote que no jurara lealtad era un traidor. Cualquier general que perdiera una batalla, quizás no fue incompetencia, quizás fue traición. La fuga a Varennes fue el fósforo que encendió la pólvora. Abrió la puerta a la guerra contra Austria y Prusia, porque ahora los revolucionarios necesitaban atacar primero, antes de que los reyes extranjeros vinieran a salvar a Luis. Abrió la puerta a la masacre de los guardias suizos y al asalto final al palacio. Abrió la puerta a la abolición total de la monarquía y, lo más importante, abrió la puerta a la guillotina, porque la traición, en tiempos de guerra, solo tiene un castigo. Y así, el 21 de enero de 1793, ciudadano Luis Capetto, el hombre que solía ser Luis XVI, fue llevado a la plaza pública, y la máquina diseñada para ser la gran igualadora humanitaria de la muerte, la guillotina, cayó. El rey estaba muerto, y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Tienden a marcar este momento, la ejecución del rey, como el inicio del reino del terror. Es el primer gran dominó que cae, pero eso es incorrecto. Eso es mirar la historia al revés. El veredicto final de este expediente histórico es este. La guillotina de Luis XVI no fue el inicio del terror. Fue la consecuencia. Fue el final lógico, inevitable y trágico de la historia que comenzó con el error fatal. El juicio de Luis ni siquiera fue realmente un juicio, fue una formalidad. En el momento en que fue capturado en Varennes, su destino estaba sellado. El debate en la asamblea no era sobre si era culpable o inocente. Varennes había demostrado su culpabilidad más allá de toda duda. El debate era sobre qué hacer con un traidor que solía ser tu rey. Robespierre lo dijo mejor: si el rey tiene derecho a estar en el trono, entonces la revolución es ilegítima. Pero si la revolución es legítima, el rey no puede vivir. La fuga a Varennes fue la prueba viviente de que la revolución era legítima y que el rey era un enemigo. Piensen en el terror como una fiebre paranoica, y la fuga a Varennes fue el virus que infectó al cuerpo político. La ejecución del rey fue el primer síntoma grave de la enfermedad, pero la enfermedad ya estaba allí. Y como sucede con las fiebres, no se detuvo solo porque eliminaste la fuente original de la infección. La paranoia que comenzó con «el rey es un traidor» se metastatizó. Se convirtió en «los generales son traidores». Se convirtió en «los políticos son traidores». Se convirtió en «mi vecino, que no parece lo suficientemente entusiasta, es un traidor». Libertad, igualdad, fraternidad, murió en esa carretera a Varennes. Fue reemplazado por supervivencia, sospecha y la navaja nacional. El terror no era inevitable en 1789, pero se volvió inevitable en la noche de junio de 1791, gracias a una berlina verde, un disfraz de mayordomo
y el peor plan de escape de la historia. Y ese fue otro expediente histórico, oficialmente cerrado. Si disfrutaron de esta autopsia de un error fatal y quieren ver más momentos en los que la historia giró sobre un solo error estúpido, ya saben qué hacer. Denle al botón de me gusta, porque ayuda a calmar a los comités de seguridad pública del algoritmo. Y suscríbanse para más expedientes históricos. Hasta la próxima. Y si alguna vez planean una huida, viajen ligeros.